Muy buenas noches, siendo ya las 7 de la noche de hoy, lunes 3 de marzo, vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica que tiene como objetivo explicarles a ustedes paso a paso cómo desarrollar cada una de las dos actividades propuestas en la guía de aprendizaje para evaluar la competencia de emprendimiento. Entonces, el objetivo principal, pues, de esta sesión es explicar precisamente cómo se van a desarrollar cada una de estas dos evidencias que tienen como fecha de inicio el día de hoy y como fecha de cierre el próximo 8 de marzo. Voy a proyectar mi pantalla para que miremos en detalle entonces el material de estudio y para que desglosemos cada una de las evidencias. Entonces, como les mencionaba, el nombre de la competencia es gestionar procesos propios de la cultura emprendedora. Ustedes van a encontrar en la guía de aprendizaje tres evidencias, pero por temas de tiempo, porque solamente en el cronograma tenemos una semana para desarrollar las evidencias de esta competencia, pues he tomado la decisión de evaluar simplemente dos, que ya pues las voy a explicar y que adicionalmente son las que ustedes encuentran disponibles en la plataforma. Los objetivos de la sesión del día de hoy, pues socializar la guía de aprendizaje, repasar cada una de las evidencias que ustedes deben entregar, asimismo repasar la ruta de entrega de cada una de las evidencias y hacer mucho énfasis en las fechas de entrega. Entonces, las evidencias que ustedes van a desarrollar son dos. La primera se denomina DOFA personal para identificar habilidades personales como emprendedor. Tiene como fecha de inicio el 3 de marzo y fecha de cierre el 8, es decir, el próximo sábado. La segunda evidencia es el modelo Canvas de emprendimiento. Igual tiene como fecha de inicio el día de hoy y la misma fecha de cierre el 8 de marzo. Muy importante, pues una vez que ustedes revisen esta grabación, detenerse y sacar un espacio para que lean el material de formación recomendado que se denomina Ser Emprendedor. Bueno, entonces acá vamos a entrar ya en detalle en la evidencia 1 que lleva por código GA10 240 201 529. DOFA personal para identificar habilidades personales como emprendedor. El objetivo de esta actividad es que ustedes puedan identificar sus habilidades y características como emprendedores a través de un análisis DOFA personal. Eh, ¿Qué es un DOFA? Es una matriz en la cual uno desglosa las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. El producto que van a entregar acá precisamente es esa matriz DOFA que debe tener una extensión máxima de 2 páginas y la van a entregar en formato PDF. Entonces, pues antes de entrar en detalle en la evidencia, pues me gustaría hacer algunas precisiones sobre algunos conceptos teóricos que les van a permitir a ustedes desarrollar no solamente la matriz, sino también hacer ese análisis personal como emprendedores. Entonces, ustedes van a revisar el material de formación, ser emprendedor, posteriormente van a definir esas condiciones internas como emprendedores, las debilidades y las fortalezas, que son las internas, y van a definir también las condiciones externas, que son las amenazas y las oportunidades. Entonces, vamos a ver ya aquí en detalle, pues, por qué es importante el tema del emprendimiento. Entonces, digamos, en el SENA es muy importante que los aprendices fortalezcan precisamente esas habilidades emprendedoras, porque el emprendimiento es esa habilidad que tienen ciertas personas para innovar, para buscar soluciones, para mejorar procesos y para tener esa capacidad de identificar necesidades en un contexto
y a través de un producto o un servicio, pues darle una solución a esa necesidad. Entonces, los emprendedores tienen unas ciertas variables psicológicas, ¿sí? Entonces, no todas las personas tienen ese espíritu emprendedor. Hay personas que por necesidad, a veces porque se quedan sin empleo, porque se les cierran de pronto las puertas a nivel laboral, toman esa decisión de qué voy a hacer, qué voy a vender, qué negocio monto o qué idea desarrollo para tratar, digamos, como de subsistir, ¿no? Entonces, lamentablemente no todos tienen pues ese espíritu emprendedor y muchas veces el espíritu nace en el momento de una necesidad. Las principales habilidades que un emprendedor debe tener. Aquí ya es para que ustedes empiecen como a hacerse ese análisis y preguntarse qué habilidades tengo yo desde el punto de vista del emprendimiento. Entonces, una habilidad que nos define el material de estudio precisamente es esa pasión por lo que se hace. Los emprendedores generalmente tienen una motivación, defienden su idea, creen ciegamente en que esa idea de ese producto o ese servicio está en capacidad de resolver una necesidad previamente pues identificada. Otra habilidad que debe tener el emprendedor, pues es esa empatía, ¿sí? Comprender lo que los demás sienten y ser capaz de actuar en consecuencia a eso. Obviamente, a la hora de liderar un equipo de trabajo, cuando uno es emprendedor, pues generalmente tiene un equipo que lo acompaña. ¿Cómo gestiono yo ese material humano que me va a ayudar también a mí a prestar ese servicio o a vender ese producto? Otra habilidad de la que nos habla el material de estudio precisamente es ese liderazgo positivo y el trabajo en equipo, es decir, tener esa habilidad para identificar talentos que me acompañen a mí, pues en esa idea emprendedora, potenciarlos, guiarlos y sacar de ellos lo mejor para que mi producto o mi servicio pues se posicione. Adicionalmente, los emprendedores también tienen que tener una habilidad para gestionar el cambio. Y aquí hablamos de tener esa capacidad para reinventarse, para superar las adversidades, porque obviamente emprender no es fácil. Hay amenazas, hay, digamos que, riesgos, y el emprendedor debe estar en capacidad no solamente de identificar esos riesgos, sino de pensar cómo los voy a contrarrestar. Entonces, aquí llegamos al punto central, digamos, de la evidencia, que es esa matriz DOFA que ustedes deben elaborar. Entonces, el análisis DOFA de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pues es una herramienta estratégica que permite evaluar aspectos internos y externos que puedan afectar el desarrollo de un emprendimiento. ¿Cuáles son esos factores internos? Son las fortalezas y las debilidades, que son míos, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores externos? Lo que yo no puedo controlar, que son las oportunidades y las amenazas. Entonces, cuando hablamos de fortalezas, son esas habilidades o recursos que favorecen el emprendimiento. Por ejemplo, que yo tenga una alta capacidad de liderazgo, que yo sea muy creativo, o que yo tenga muchos conocimientos técnicos sobre algo. Por ejemplo, si mi emprendimiento es sobre una aplicación que va a solucionar cierto problema, eh, una fortaleza puede ser que yo tenga la habilidad para programar, para diseñar. Las debilidades son esos factores internos que pueden limitar el éxito del emprendimiento. Por ejemplo, la falta de experiencia, el no tener suficiente capacidad económica para hacer una inversión, ¿sí? Cuando hablamos de las oportunidades recuerden que son el factor externo, pueden ser favorables, son factores positivos que nosotros como emprendedores podemos aprovechar. Por ejemplo, el crecimiento del mercado, que haya una apertura económica, que de pronto haya mucha necesidad
de adquirir ese producto o ese servicio, que de pronto haya una moda, que haya una tendencia. Y las amenazas son esos factores externos que pueden representar riesgos, que pueden representar, como su nombre lo indica, una amenaza o un peligro. Por ejemplo, que haya mucha competencia, que haya problemas económicos en ese país, en el país en ese momento, que no haya suficiente poder adquisitivo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo que yo traje de un análisis DOFA personal para un emprendimiento sobre crepes saludables, ¿sí? Entonces resulta que vamos a tomar aquí como referencia este ejemplo. Una persona quiere poner un negocio de crepes saludables, ¿sí? ¿Qué debilidades podríamos encontrar en este emprendimiento? Educación, es decir, que la persona no tenga formación en administración de empresas, que no haya suficientes recursos financieros para empezar el emprendimiento, que de pronto no haya experiencia en ventas directas y que no se tenga conocimiento del mercado de alimentos gourmet. ¿Qué fortalezas podríamos encontrar en este mismo emprendimiento? Primero, que la persona pueda tener habilidades de liderazgo desarrolladas, que tenga conocimiento del producto, es decir, sabe cómo preparar crepes o cómo preparar recetas saludables. Otra fortaleza puede ser sentir pasión por la cocina, que le guste cocinar, que le guste innovar y que le guste preparar productos pues únicos, que tenga una amplia red de contactos, es decir, que tenga muchos conocidos, no solamente en la industria de alimentos para lanzar el emprendimiento, sino de posibles pues consumidores del mismo producto. Amenazas en este tipo de emprendimiento, la competencia, que exista una fuerte competencia en el mercado de alimentos. Otra amenaza pueden ser los aspectos tributarios, es decir, el tema de impuestos. Otra amenaza puede ser la inestabilidad económica, es decir, la situación económica puede ser inestable, lo que puede afectar el poder adquisitivo de las personas. Y otra amenaza pueden ser las regulaciones sanitarias, por ejemplo, del INVIMA, que existan unas estrictas regulaciones que pueden ser un desafío para este tipo de emprendimiento. Oportunidades, que hay una alta tendencia de alimentos saludables, la gente cada vez piensa más en alimentarse de manera sana, que existe un apoyo gubernamental, por ejemplo, el SENA ofrece Fondo Emprender, que pues es un programa que financia a emprendedores que de pronto no tienen suficiente poder adquisitivo, pero pues sí tienen una idea de negocio que puede ser exitosa. Otra oportunidad puede ser un mercado en crecimiento, como lo mencionábamos, el mercado de alimentos saludables y gourmet está en crecimiento, las personas cada vez se preocupan más por alimentarse y alimentar a su familia de una manera pues saludable. Y otra oportunidad pueden ser los eventos y las ferias de alimentos, ¿sí? Que pueden hacer que nuestro producto pues sea visible. Entonces, eh, ¿cuál es el siguiente paso después de hacer la matriz DOF, en la que se van a identificar, como lo mencionamos, pues las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas? Van a hacer un análisis en el que después de haber planteado la matriz, van a hacer como una radiografía a nivel de conclusión en cuanto al análisis y la estrategia que ustedes tienen después de elaborar la matriz. Me explico. Si tomamos como referencia este ejemplo, podríamos decir que si yo tengo habilidades de liderazgo, si tengo habilidades de conocimiento en la preparación de crepes, que existe una amplia tendencia a alimentarse de manera saludable, pues eso es una oportunidad para mi negocio. También tengo que tener en cuenta que existe una fuerte competencia, que debo tener que fortalecer mis habilidades en cuanto a la administración de empresas y al tema contable, pero pues que la oportunidad está allí. O sea que la conclusión sería que la idea no es mala, la idea es viable. Simplemente tengo que fortalecer esas debilidades que yo tengo. ¿Qué estrategia entonces debería seguir yo después de haber realizado mi matriz
he hecho la lectura de esa matriz, entonces propongo la estrategia. Primero, pues debo capacitarme, de pronto hacer unos diplomados, hacer unos cursos en el SENA sobre administración de empresas, capacitarme en cuanto a ventas directas. Después, buscar financiamiento. Si yo no tengo el dinero, pues, ¿quién me puede financiar? Buscar socios estratégicos o en su defecto, buscar programas gubernamentales que de pronto me puedan financiar. Posteriormente, ¿cuál va a ser el plan de marketing y de ventas? Es decir, ¿cómo voy a vender yo mi producto? ¿Lo voy a hacer a través de internet o voy a poner un punto de venta? ¿Voy a vender solo a domicilio? Pero ¿cómo me voy a hacer visible? Después, pues tengo que capacitarme en cuanto a las regulaciones sanitarias que existen para este tipo de negocio. Y finalmente, pues, ¿cómo voy a innovar? ¿Sí? Tengo la idea de preparar unos crepes saludables, pero yo sé que mucha gente puede tener también esa misma idea. Entonces, ¿cómo me voy a diferenciar yo? Pues de mi competencia. Entonces, para que nos quede claro, ¿cuál es el paso a paso? Primero, tienen que identificar sus fortalezas, tienen que identificar sus debilidades, después van a identificar las oportunidades del mercado y las amenazas. Recuerden que las fortalezas son internas, como el liderazgo, la experiencia y los conocimientos. Las debilidades también son internas, ¿sí? Entonces aquí hablamos de que no tenga suficiente experiencia, que de pronto no tenga suficientes recursos económicos. Después voy a analizar lo externo, que recuerden son las oportunidades y las amenazas. Entonces las oportunidades, ¿cómo me van a beneficiar a mí ese emprendimiento? ¿Qué oportunidades tengo? Y las amenazas, pues, ¿cuáles son los riesgos de mi idea? Entonces, una vez que ustedes hayan diligenciado la matriz con estos 4 elementos, van a analizar y van a hacer un diagnóstico de cómo sus fortalezas pueden potenciar ese emprendimiento que tienen y qué estrategias van a utilizar para minimizar las debilidades y las amenazas. Al final, ¿qué es lo que ustedes van a presentar? Van a redactar en un documento PDF la matriz y el análisis de la estrategia después de haber elaborado la matriz. Entonces, ¿cómo lo van a entregar? Recuerden que la evidencia se encuentra en la fase de ejecución. Van a la guía de aprendizaje 10 y aquí encuentran el DOFA de habilidades personales como emprendedor. Evidencias a presentar, la matriz DOFA y el análisis y la estrategia en formato PDF, 2 páginas. Y entonces esa sería allí la primera evidencia que se va a entregar. La segunda evidencia se denomina modelo Canvas del emprendimiento. Recuerden que tiene la misma fecha de inicio que la matriz DOFA, 3 de marzo, y va hasta el próximo 8. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Que ustedes puedan construir un modelo de negocio para ese emprendimiento que ustedes tienen en mente, o que si no tienen en mente, pues deben imaginarse o deben proponer para poder elaborar esta evidencia. ¿Cuál es, digamos que el centro de esta actividad? Que ustedes van a construir ese modelo de negocio a partir de un lienzo Canvas. Entonces, el lienzo Canvas, ¿qué es? Es una herramienta, ¿sí?, visual que permite que nosotros podamos estructurar un negocio, digamos, en nueve bloques o en 9 pasos, que ya los vamos a ver en detalle. Entonces, acá los pasos a seguir, pues primero revisar el material de formación, entendiendo la empresa, van a identificar las 4 áreas del modelo de negocio, que son el cliente, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica. Después van a desarrollar la matriz Canvas con los 9 elementos que este modelo propone, que cuáles son los segmentos del mercado, la propuesta de valor, los canales, la relación con el cliente, las fuentes de ingreso, los recursos clave, las actividades clave, los socios clave y la estructura de costos. Entonces ya para conceptualizar cada uno de estos segmentos del mercado, pues vamos a ver también un pequeño
ejemplo. Entonces acá, el modelo Canvas o lienzo de negocio fue desarrollado en el 2011 por Alexander Osterwelder y presenta, ¿sí?, de manera gráfica y de manera simplificada las diferentes variables que nosotros tenemos que desarrollar y evaluar cuando vamos a proponer una idea de negocio, ¿sí? Entonces, digamos que se presenta de manera gráfica y de manera visual ese modelo de negocio. En la plataforma, cuando ustedes van a la evidencia, allí encuentran como un anexo en el cual está el modelo. Sin embargo, hay muchas herramientas en línea que ya tienen plantillas para elaborar el modelo. Ustedes lo único que tienen que hacer, pues, es escoger un modelo de su agrado y con base en ese modelo, pues, diligencian la matriz. Por ejemplo, valga la redundancia, en Canva, en la herramienta Canva, existen muchos modelos sobre el lienzo Canvas, ¿sí? Para que allí se pueden guiar ustedes para escoger ese diseño. Entonces acá el modelo Canvas del emprendimiento nos dice que tenemos que tener en cuenta pues un contexto que son las tendencias, ¿sí? El mercado, el entorno competitivo y el entorno macroeconómico, ¿sí? Entonces digamos que son como los 4 pilares que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a elaborar pues un modelo de negocio. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Hacia dónde va el mercado? A nivel de tendencias tecnológicas, a nivel de tendencias de leyes, de normativas, tendencias sociales, tendencias culturales y tendencias también socioeconómicas. El otro pilar es el mercado. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta cuál es el segmento de mercado, cuáles son las necesidades de demanda de las personas, qué problemáticas existen y por qué ese modelo de negocio que nosotros vamos a proponer puede ser atractivo para un consumidor. En el entorno competitivo, digamos que aquí hablamos de la parte industrial. Entonces, ¿cómo está el tema de los proveedores y de los actores de esa cadena de valor? ¿Cómo están los stakeholders o los interesados pues, en nuestro producto? ¿Cómo evaluamos los competidores actuales, los nuevos competidores y los productos y servicios que puedan reemplazar de pronto esa idea que nosotros tenemos? Y en el entorno macroeconómico, digamos que acá ya, digamos que es como lo grande, lo macro, tenemos que tener en cuenta las condiciones del mercado, el mercado de capitales, la infraestructura económica y los demás recursos que hagan parte del sistema económico del contexto en el que nosotros vamos a desarrollar como ese emprendimiento. Digamos, esto es para que tengamos en cuenta los 4 pilares, ¿sí?, que uno debe tener en mente cuando va a desarrollar un modelo de negocio. Entonces acá, recuerden que la guía nos decía que nosotros tenemos que diligenciar los 9 elementos del el lienzo Canvas. Entonces, el primer elemento es el segmento de mercado. ¿Qué es el segmento de mercado? ¿Quiénes son nuestros clientes y qué necesidades tienen? O sea, ¿cuáles son esos diferentes grupos de personas a los que nosotros pretendemos llegar? ¿Sí? Entonces tenemos que identificarlos. Los segmentos de mercado se definen por género, por capacidad económica, por ubicación geográfica, por elementos sociales, elementos culturales, ¿sí? Es muy importante el segmento de mercado porque nos permite identificar claramente a quién va dirigido nuestro producto o nuestro servicio y asimismo cómo le vamos a hacer llegar el mensaje. Es muy importante, todo parte de saber a quién le voy a vender, cómo el mercado es muy grande y yo tengo que segmentarlo para poder llegarle a ese público objetivo al que mi producto de verdad le va a generar un impacto. También es importante saber pues que un solo producto puede tener varios segmentos de mercado. Es decir, por ejemplo, si yo segmento hombres y mujeres, puede que mi producto esté dirigido a los dos. Si tomamos el ejemplo anterior de los crepes, pues obviamente tanto hombres como mujeres se preocupan por alimentarse de manera saludable. Entonces allí estoy vinculando 2 segmentos de mercado completamente diferentes.
Pero si mi producto fuera unos zapatos para jugar fútbol, pues obviamente de pronto vaya más enfocado a los hombres que a las mujeres, aunque obviamente ahora pues las mujeres también practican ese deporte. Entonces allí vemos cómo un producto puede llegar a dos segmentos diferentes. Acá, por ejemplo, para los crepes saludables, ¿qué segmentos de mercado nos podrían funcionar? Un segmento uno, que son las personas conscientes de la salud, que buscan opciones alimenticias. Entonces aquí, como les decía, pueden entrar tanto hombres como mujeres y de distintas edades. El segmento 2 sería los amantes de la comida gourmet que aprecian los ingredientes de alta calidad y recetas innovadoras. Entonces, ojo, aquí ya tendríamos un segmento eh, digámoslo así, más exclusivo, porque preparar un producto gourmet, pues obviamente tiene unos costos de producción más altos, porque los ingredientes son más selectos. Entonces, asimismo, pues ya el segmento de mercado va hacia un grupo poblacional que tiene un poder adquisitivo pues un poco más alto, ¿sí? No es lo mismo comprar un crepe saludable que una empanada, ¿sí? Obviamente tiene un costo mayor. Y el tercer segmento pueden ser las familias y profesionales que buscan comidas rápidas, pero nutritivas y pues ricas, apetitosas. Listo. El segundo elemento del modelo Canvas es la propuesta de valor, que lo definimos como que, ¿cuáles son esos beneficios únicos que ofrece nuestro producto o nuestro servicio? ¿Sí? Que crean un valor específico para los clientes, ¿sí? Generalmente, la propuesta de valor siempre tiene que responder a una pregunta. ¿Qué problema resolvemos o qué necesidad satisface nuestro producto o nuestro servicio para los clientes? Es muy importante la propuesta de valor porque debe diferenciarse de nuestra competencia, es decir, debe ofrecer unos beneficios superiores que atraigan a los clientes. Si retomamos el ejemplo con el que hemos venido trabajando en toda la sesión, vamos a hablar de los crepes saludables. ¿Cuál sería nuestra propuesta de valor? Que esos crepes están hechos con ingredientes orgánicos que no contienen gluten, que no contienen lácteos y que pueden ser veganos. Entonces aquí ya tenemos, digamos, un diferencial. Otra propuesta de valor, que los crepes pueden ser gourmet, es decir, que vamos a ofrecer recetas únicas, recetas de alta calidad, que vamos a utilizar ingredientes frescos y producidos en la zona donde nosotros estamos, o sea que son ingredientes locales. Y otra propuesta de valor puede ser la conveniencia, es decir, que es una comida saludable, pero rápida, que se prepara fácil y que la puedo entregar a domicilio. Vamos a los canales de distribución. ¿Qué son los canales? Es cómo voy a hacer llegar mi producto a los clientes, ¿sí? Entonces los canales incluyen todas las formas en las que una empresa interactúa con los clientes para entregar el producto o entregar el servicio, ¿sí? Entonces aquí se incluyen no solamente los canales de entrega al producto, sino los canales de comunicación, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer llegar yo el mensaje? ¿Cómo voy a hacer divulgación de mi producto o mi servicio? ¿Qué canales voy a utilizar? Las redes sociales, voy a utilizar volantes, voy a utilizar radio, etc. Entonces, retomando nuestro ejemplo, volvemos a los crepes saludables. ¿Cuáles podrían ser los canales que nosotros podríamos utilizar? Pues si nos vamos por la tienda física, es decir, ¿dónde la vamos a ubicar? Que la recomendación es que sea un lugar pues concurrido, que tenga harto tráfico de personas. El segundo canal, digamos que es el canal en línea, entonces voy a desarrollar una plataforma de e-commerce en donde voy a hacer llegar el producto a través de plataformas como Rappi, como de pronto los Uber. Y el canal de promoción, que es donde yo voy a comunicar mi mensaje, voy a hacerle publicidad a mi producto. Serían las redes sociales, si desarrollo un sitio web o si voy a hacer marketing, digamos, local. Vamos al cuarto elemento del modelo Canvas, que es la relación con el cliente, ¿sí? ¿Cómo voy a gestionar yo la interacción con mis clientes? Porque obviamente, pues la empresa o el emprendimiento se basa es en los clientes. Si yo no tengo a quién venderle el producto o el servicio, pues no tengo nada. Puedo tener un muy buen producto, pero si no tengo quién lo va a consumir o quién lo va a adquirir, pues no es rentable.
Entonces, aquí tenemos que identificar las relaciones personales y las relaciones directas con el cliente, ¿sí? Es la forma en la que nuestro emprendimiento puede manejar tanto la adquisición de materia prima para producir el producto, para generar una retención y una fidelización con los clientes, ¿sí? Entonces los voy a atender de manera personal, va a ser un tema de autoservicio, va a ser un tema de redes sociales. ¿Cómo voy a generar yo esa fidelización con mi público objetivo? Entonces, tomando el ejemplo, una estrategia puede ser la asistencia personalizada, es decir, tener a alguien capacitado en la tienda, si es física, para asesorar a los consumidores en cuanto al producto. Otra puede ser autoservicio, es decir, que los consumidores realicen pedidos en línea y en la tienda mediante pues terminales de autoservicio. Y el tema de estrategia de fidelización, es decir, desarrollar programas de lealtad y promociones especiales para clientes frecuentes. Entonces, no sé, por ejemplo, dar una tarjeta y cada 10 crepes que compre se le obsequia uno. O, no sé, el tema de la happy hour, que de 6 a 7 de la noche van a tener un 10% de descuento, no sé. Vamos al quinto elemento del modelo Canvas, que son las fuentes de ingreso. Aquí es muy importante saber cómo mi emprendimiento va a generar ingresos, porque obviamente pues es lo que permite que él siga a flote, siga funcionando, me va a permitir a mí no solamente pues tener un ingreso, sino poder pagar proveedores, poder pagar empleados si los tengo y pues que el negocio siga en marcha. Entonces, la definición de las fuentes de ingreso es cómo la empresa o el emprendimiento genera dinero, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que saber de dónde provienen los ingresos y cómo los vamos a estructurar para que el negocio sea sostenible. Entonces, las fuentes de ingreso, ¿cuáles son? Pues principalmente las fuentes directas, no sé, y las estrategias o las alianzas que nosotros hagamos. En el ejemplo que hemos venido trabajando, si hablamos de ventas directas, serían los ingresos que nosotros vamos a tener por la venta de crepes en la tienda física y en la tienda en línea. Si vamos a desarrollar un plan de suscripciones, es decir, alguien que nos compre, digamos, vamos a desarrollar un talonario en el que las personas todos los días pueden adquirir el almuerzo obteniendo un descuento, por llamarlo así. Y también los eventos, ¿sí? Que de pronto nos contraten para fiestas, para eventos privados, para que vayamos a ofrecer nuestro producto o nuestro servicio. El siguiente elemento del modelo Canvas son los recursos clave. ¿Qué elementos son esenciales para que nuestro negocio siga funcionando? El personal, la tecnología, los insumos. Es decir, acá tenemos que definir cuáles son esos activos importantes y que son absolutamente necesarios para que nuestro modelo de negocio funcione. Entonces, un tipo de recurso clave puede ser, por ejemplo, la infraestructura, otro puede ser la maquinaria, otro puede ser, digamos, las patentes, que, mejor dicho, si se va el chef, que es el que sabe preparar los crepes, mejor dicho, se nos acaba el negocio. El tema de los recursos humanos, que tengamos personal clave, expertos o los recursos financieros. Entonces, ¿cuáles serían los recursos clave en el ejemplo que hemos venido trabajando? En cuanto a recursos físicos, tener un local comercial, si lo vamos a hacer en tienda física, tener equipo de cocina y tener ingredientes frescos y obviamente pues saludables. En cuanto a recursos humanos, tener personal capacitado en la preparación de alimentos y en la atención al público. Muchos negocios fracasan porque no sabemos cómo atender a las personas, porque hay una pésima atención al público. En cuanto a recursos clave, podemos mencionar también los intelectuales, es decir, que tengamos unas recetas exclusivas, porque recuerden que el valor agregado también es eso, es lo que nos va a permitir diferenciarnos de la competencia. Y en cuanto a recursos financieros, pues tener una inversión inicial para poder empezar a desarrollar nuestra idea de negocio.
Después hablamos de las actividades clave, o el modelo Canvas habla de las actividades clave, que son esos procesos indispensables para poder entregar la propuesta de valor. Son las cosas más importantes que nuestra empresa debe hacer para que nuestro negocio funcione, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros seguir funcionando y seguir ofreciendo a nosotros, a nuestros clientes, ese producto o esos crepes saludables? Entonces acá, ¿cuáles son las actividades clave? Primero, pues preparar los crepes, ¿sí? Tener el personal capacitado para poder preparar ese producto. Otra actividad clave es el tema de marketing y ventas. Es cuáles son esas estrategias de marketing digital y de ventas para atraer y retener clientes. Y el tema logístico, es decir, cómo vamos a gestionar el inventario y la logística para poder entregar el producto y garantizar que siempre esté fresco y de buena calidad. Ya terminando, digamos, los elementos del modelo Canva, llegamos a los socios clave, ¿sí? ¿Quiénes son los que nos van a colaborar para poder producir ese producto o elaborar ese servicio, ¿sí? Entonces aquí entran los proveedores, los aliados estratégicos, es decir, esas personas clave, esa red de proveedores que ayudan a que nuestro modelo de negocio funcione. Entonces aquí entran los proveedores, los distribuidores y todos los actores que complementan ese funcionamiento de nuestra empresa. Entonces, digamos que los socios clave en el ejemplo que hemos venido trabajando serían, primero, los proveedores de ingredientes, ¿sí? En el caso de los crepes, pues, a quién le vamos a comprar la harina, a quién le vamos a comprar la fruta, a quién le vamos a comprar las verduras o la proteína o lo que le vayamos a agregar a los crepes. También un socio clave podrían ser las plataformas de entrega. Si nuestro modelo de negocio va a ser a domicilio, ¿cómo vamos a hacer llegar el producto hasta el consumidor en su casa? Es importante también tenerlo aquí como un socio clave. Y los aliados estratégicos. Nosotros podríamos tener colaboración con gimnasios, con estudios de yoga, con tiendas de productos saludables. Bueno, ¿qué más? ¿Qué sé yo? Y finalmente, el tema de la estructura de costos. ¿Cuáles son los costos y los gastos que implica operar ese negocio que nosotros pretendemos montar? ¿Sí? Entonces, una empresa incurre pues en una gran cantidad de costos a la hora de empezar a funcionar. Existen unos costos fijos como el alquiler del local, como los salarios de los empleados, como los servicios públicos, y también existen unos costos variables, que por ejemplo el costo de las materias primas. eh, bueno, y es crucial tener claro cuáles son esos costos fijos y esos costos variables para poder garantizar que nuestra empresa sea sostenible. Entonces, si analizamos el ejemplo, ¿cuáles serían los costos fijos? El alquiler del local, los salarios del personal, digamos, y las licencias en caso de que nosotros incurramos, digamos, en temas de normativa. Y los costos variables, el costo de los ingredientes, que varía dependiendo de si hay cosecha o no hay cosecha, recuerden, oferta-demanda, las utilidades, la publicidad y el marketing. ¿Y cuál sería la inversión inicial? Pues el equipamiento de cocina, la decoración del local y lo que nos vayamos a gastar en el desarrollo del sitio web. Entonces, eh, como conclusión, ¿cuáles son esos pasos que ustedes deben tener en cuenta para construir el modelo Canvas de ese emprendimiento? Primero, definir su cliente ideal, es decir, identificar las necesidades que ustedes pretenden satisfacer. Segundo, describir la propuesta de valor, es decir, lo que nos hace diferentes a la competencia. Tercero, determinar los canales de distribución, cómo vamos a hacer llegar el producto al cliente. Cuarto, identificar nuestras fuentes de ingresos, si van a ser ventas directas o ventas indirectas o van a ser suscripciones. Quinto, especificar los recursos y actividades clave que nos permiten operar el negocio. Sexto, analizar socios estratégicos
que son esa red de contactos que nos va a permitir a nosotros ser sostenibles. Y finalmente, establecer una estructura de costos. ¿Cuánto me cuesta a mí producir el producto? Eh, Como les decía hace un momento, importante utilizar una plantilla, ya sea la que está en Sayuna o si quieren utilizar la de otra herramienta, pues pueden hacerlo. Eh, ¿Qué es lo que se va a entregar entonces en esta evidencia? Van a entregar el modelo Canvas del emprendimiento en formato PDF. La extensión es de máximo 2 páginas. Si ustedes lo hacen, por ejemplo, en Canva, pues exportan y simplemente adjuntan allí el documento. ¿Qué recomendaciones les doy? Primero, realicen la actividad 1, la de DOFA, para que después puedan hacer el modelo Canvas. Hagan un análisis honesto, tómense el tiempo de analizar su perfil emprendedor para que de verdad identifiquen habilidades y oportunidades claras, sean muy específicos y muy estratégicos cuando vayan a desarrollar el modelo Canvas. Esto les va a permitir pues de verdad tener una visión clara de si el negocio es viable o no es viable. Utilicen un lenguaje claro, un lenguaje bien estructurado, evitar los errores ortográficos y finalmente, pues es muy importante que no se queden solo con esta sesión sincrónica, sino que revisen el material de estudio que se les recomienda para la elaboración de estas evidencias. Y pues finalmente hacer énfasis en que pues para el SENA es muy importante que ustedes como aprendices recuerden que el emprendimiento pues no solamente es un proceso de aprendizaje continuo, sino que también ofrece pues muchas oportunidades para tener una vida digna y pues no depender de las condiciones laborales digamos, de la situación económica del país o del departamento en el que ustedes estén. Una vez que tengan elaborado la evidencia, recuerden que al igual que la matriz DOFA, estamos en fase de ejecución, actividad proyecto 8 y debajo de la matriz DOFA encuentran el modelo Canvas. Muy importante, no se vayan a confundir. En la guía van a encontrar 3 evidencias. Al final hay una que es el modelo financiero, pero por temas de tiempo no la vamos a desarrollar. La competencia se les evalúa simplemente con estas 2 actividades, la matriz DOFA y el análisis del lienzo Canvas. Espero que pues esta información que les he brindado haya sido de su agrado, que les permita elaborar, desarrollar o diligenciar tanto la matriz como el modelo Canvas pues con éxito. Fue un gusto. Recuerden que la fecha máxima de entrega de las 2 evidencias es el próximo 8 de marzo. Que estén muy bien. Fue un placer acompañarlos. Hasta luego.